Saludos. En esta videoclase estudiaremos diseño de amplificadores CMOS. En la figura se observa el uso básico del transistor MOSFET, compuesto de su gate y un voltaje VI, voltaje de entrada, el drain unido al voltaje V0 y el source, en este caso, unido a tierra. De manera que entonces la conexión de VI determina la operación del transistor MOSFET, tal que cuando ese voltaje VI es menor al voltaje de umbral VT, estamos en región de corte o en región de apagado del transistor. Por su parte, cuando el voltaje VI es mayor al voltaje VT, estamos en región de encendido. En el caso de la situación de apagado, entonces tenemos que como está apagado, la corriente de drain es igual a 0. Y por ello entonces el voltaje que se observa aquí es exactamente igual al voltaje VD, voltaje de la fuente. Dado que la caída de voltaje en esta resistencia es 0, debido a que la corriente es 0 allí en la situación de apagado. Voltaje aquí es 0. Entonces en ese caso tenemos que la entrada es la menor posible aquí en esta región, donde acá observamos que VI es menor al voltaje VTN, dado que tenemos aquí un transistor NMOS. Y entonces en esa región tenemos que el voltaje aquí es máximo, es decir, V0 igual a VDD. Cuando el voltaje entonces VI ahora es aquí superior al voltaje de umbral, tenemos una condición de encendido en la cual ya dependemos también del voltaje VD, tal que cuando el voltaje VD, que es grande, aquí inicialmente es grande, el máximo posible VDD, comienza entonces a decrecer, es decir, VDD es aún mayor a VG menos VT, dado que vemos que Vs es igual a 0, aquí el voltaje de source es tierra, entonces tenemos que allí comenzamos aquí a decrecer en esta región, o sea aquí en esta región entonces tenemos que el voltaje de drain es mayor o igual al voltaje VG menos el voltaje de umbral VT. Entonces una región en la que estamos ahora en la región de saturación. Y poco a poco el voltaje VD comienza a decaer porque la corriente ID ya aumenta, ya que la corriente ya no es 0. Ya tampoco el voltaje aquí es 0, sino que allí ya la corriente comienza a aumentar. Y a medida que la corriente aumenta, entonces el voltaje V0 decae. Entonces ya no es VD, sino que comienza aquí a decaer, como se observa en esta parte, insisto, debido al aumento de la corriente, de manera que entonces llega un punto en que el voltaje VD conmuta y ya es menor a VG menos VS, situación en la que entonces quedamos en la región de triodo, visto aquí. Entonces recordemos, región de saturación en la parte superior aquí, saturación. Aquí en la región de triodo, también llamada región óhmica, debido a que el comportamiento del transistor se asemeja a una resistencia variable. Y entonces de esa manera definimos las tres regiones de operación de este MOSFET. En el caso entonces nuestro ahora que nos compete en esta videoclase, entonces vamos a trabajar en la región de saturación, en la región entre el B y el C, es decir, cuando VD es mayor a VG menos voltaje de umbral. Y allí entonces vamos a amplificar la señal que nos entre por el gate, en este caso por el voltaje VI. Como fue estudiado en una videoclase anterior, en saturación entonces tenemos la condición en que la corriente de drain es igual a esa expresión, donde entonces allí confirmamos una vez más que el voltaje VD es mayor al voltaje VGS menos el voltaje umbral VT. Entonces en ese caso tenemos que el comportamiento de esta corriente se asemeja a una semiparábola mostrada aquí en esta línea verde, donde el foco, o mejor el vértice de esa semiparábola es el voltaje umbral VT. Entonces recordemos que matemáticamente es una parábola que tiene una parte negativa y una parte positiva. Sin embargo, desde el punto de vista físico, la parte negativa aquí no tiene sentido, dado que en la parte física el voltaje VGS menor al voltaje umbral se define como situación de apagado transistor. Entonces, en ese caso, aquí no habría corriente, la corriente aquí es totalmente cero, como se muestra aquí en la parte inferior. Entonces allí tenemos que esa corriente entonces podría ser representada
como una fuente de corriente ideal, dado que la corriente depende de este voltaje VGS, dado que lo demás es constante. Entonces allí podemos definir esa expresión circuitalmente hablando como si fuera entonces una fuente de corriente ideal, es decir, una fuente controlada entonces por el voltaje VGS, como vamos a indicar a continuación. Bien, entonces en esta imagen resumimos ahora lo que se acaba de decir en la diapositiva anterior, donde está la fuente de corriente con este valor de ID, aquí viene ID, entonces controlada por el voltaje VGS, que es el voltaje que está entre el gate y el source de este modelo del transistor MOSFET. De manera que el voltaje VDS debe ser tal que también pues cumple la condición de que VGS sea, o mejor, que VS sea mayor o igual a VGS menos VT. Un valor que también hemos definido ya antes en otra videoclase como el voltaje VOV. O el voltaje de overdrive, como está definido en el libro de Cedera, la bibliografía de este. Justamente está aquí indicado también Cedera. Voltaje de overdrive, voltaje efectivo requerido para que haya canal de conducción en el MOSFET. Entonces este voltaje VGS menos VT. También destacando acá una vez más que siempre la corriente de gate es 0, debido a que aquí tenemos el gate totalmente desconectado en función del dióxido de silicio, el SiO2, que aparece físicamente en la estructura de conexión del transistor MOSFET a nivel de construcción física de ese dispositivo. Por otro lado, dando más detalle del funcionamiento del MOSFET, se hace comportamiento mostrado en esta gráfica sobre la corriente de drain versus el voltaje VDS, donde entonces la saturación no es plana como se indicaba en figuras anteriores, que se había graficado algo como una situación plana aquí, sino que en realidad tiene una pequeña inclinación, o sea, no es plano aquí en esta región, no es así tan plano, sino que en la vida real hay una inclinación, como se muestra ahora aquí, de manera que esa inclinación, pues esta propiedad, y es que cuando usted traza una proyección en el eje negativo, esa inclinación se cruzan todas en el mismo punto, denominado un voltaje VA, un voltaje negativo, que es el inverso de un parámetro llamado parámetro lambda, que define lo que es el voltaje de Early. Condición entonces que se da debido al estrechamiento, o al estrangulamiento mejor, del canal de Early. Early no de temprano, sino del apellido. Este es el apellido de la persona que descubrió este fenómeno. Entonces esto se denomina modulación del canal, dado que es el estrangulamiento. A ver si está aquí, no aparece acá. Entonces es el estrangulamiento del canal inducido entre el drain y el source. Recordemos en otra videoclase que hemos visto que si acá está el source y aquí está el drain, ese canal tiene una forma así inclinada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando ese voltaje aquí aumenta más aún, este voltaje se aumenta, pues el canal entonces comienza a estrecharse de manera que queda más o menos así. Entonces a esta parte acá lo que se denomina estrangulamiento, que es tan escaso ya digamos el espacio para flujo de corriente aquí, que entonces aparece ya este fenómeno aquí de lambda VDS, donde la corriente ID ya también queda en función no solo de VGS en saturación, sino que también ya queda en función de VDS relacionado a ese parámetro lambda, que como ya indiqué acá este lambda, entonces tiene que ver con este voltaje de Early aquí en este factor inverso. Entonces ese lambda es un valor que suele estar entre 0.005 a 0.003 voltios a la menos 1, o sea, inverso de voltios, dado que, como ya indiqué, es el inverso del voltaje de Early y voltaje VA. Entonces, un fenómeno que también es bueno o es adecuado modelar en el modelo que veíamos en la imagen anterior. Vamos ahora entonces a ver el modelo modificado, denominado modelo de segundo orden, donde aparece el efecto de esta modulación del canal. Bien, entonces aquí vemos ahora ya el nuevo modelo, denominado modelo de segundo orden, dado que está aquí la fuente de corriente ideal que definíamos antes, que depende de VGS, pero ahora debido a ese factor lambda, entonces aparece aquí una resistencia, que esta R donde aparece esta R0, que ya hace parte del modelo interno de conexión entre el drain y el source aquí del circuito.
Entonces este R0 es un factor que aparece debido a la variación que tenemos en este lambda. Entonces en este caso está la corriente ID, ahora ya con el factor lambda BDS, de manera que entonces cuando hacemos la derivada de esa corriente con respecto a ese BDS, a ese factor de BDS, con VGS constante, una derivada parcial con VGS constante, entonces nos da que este valor de R no es más que 1 sobre lambda por la corriente ID, donde esa corriente ID es corriente de polarización, es una corriente constante, es decir, corriente de polarización. Y ese factor R0 definido así como esta derivada parcial sobre esa expresión, entonces queda definida aquí, este término aquí, que si vemos acá justamente tenemos aquí un medio, todo esto, y esto que es, esto no es más que aquí con VGS constante, que es ID constante. Entonces nos queda ID que multiplica a lambda, como está aquí mostrado. ID multiplicado por lambda. Entonces ese valor R0 pues ahora queda aquí representado por esa resistencia que se coloca en el modelo entre el drain y el source. Entonces de esta manera este R0 aquí ya indicado, entonces va a mostrarnos el comportamiento variable de esta corriente ID con respecto a este voltaje BDS aplicado acá a través del parámetro lambda que se acaba de definir como el parámetro de modulación del canal. Pero notemos que esta R0 no es más que el voltaje de Early sobre la corriente ID. Una vez más, recordando que el voltaje de Early es entonces 1 sobre lambda. Entonces, ¿quién define este lambda? Lo define el fabricante cuando construye el circuito, cuando construye el transistor MOSFET. Es un valor que inclusive aparece en las hojas de datos de fabricación de cada dispositivo MOSFET. Ahora en esta imagen te retomamos el circuito mostrado al comienzo de esta videoclase, donde tenemos el transistor MOSFET con su nodo o su terminal de gate definido con un voltaje de señal y un voltaje de C, de manera que la suma de las dos, como se muestra aquí en el centro, entonces el componente de C y el componente AC del voltaje definido entre el gate y el source, este VGS. Entonces la sumatoria de estos dos, que gráficamente entonces queda mostrado en esta figura aquí de la izquierda, donde vemos aquí el terminal o la componente DC, o sea esto aquí es DC, definida entonces como aquí VGS mayúscula. Entonces recordemos la nomenclatura, donde siempre mayúscula tenemos un valor de C y en minúscula tenemos una señal solo AC, entonces señal solo AC, la cual entonces queda aquí graficada como esta oscilación vista aquí. Entonces esta oscilación corresponde a esa señal VGS todo en minúscula, de manera que entonces cuando ese VGS o el pico, ese pico VGS que sería este V medios es mucho menor a 2 VGS menos VT, se denomina esto condición de pequeña señal. Entonces, condición en la cual la corriente ID también entonces va a obedecer a una expresión semejante a la del voltaje. Esto es un componente de C y D más un componente AC y D minúscula. Entonces, esto solo se da, esta relación solo se da de que para este voltaje, como esta suma, que he definido como una corriente también bajo esta suma, solo se da cuando se cumple la condición de pequeña señal, condición necesaria entonces para que se dé esta linealidad entre ambas variables. Con ello, si entonces este voltaje VGS lo reescribimos como esa relación de una componente de C más una componente AC, entonces vemos que esta corriente ID será una componente de C más una componente AC solo cuando ese término de aquí entonces sea mucho menor a este término que es todo constante. Vemos que este término aquí es todo constante, esto es de C de nuevo. Esto es constante, 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 y acá nos queda la variable VGS. Entonces esto se da, esta relación de mucho menor se da simplificando acá todo esto
con esto acá también se da cuando VGS entonces en minúscula, o sea la parte de señal, esto es la parte de señal que veíamos ahora en la línea verde, en la oscilación verde en la gráfica anterior, es mucho menor a 2 veces VGS DC menos el voltaje umbral VT. Esto es de nuevo VGS medios al pico, entonces es mucho menor a VGS DC menos el voltaje de umbral. Entonces esta es la denominada condición de pequeña señal, la cual entonces lleva a que la corriente posea esta forma de linealidad, definido aquí. Entonces cuando se da esto que tenemos, si vemos aquí en esa expresión que surge acá, de esa expresión que surge aquí, ese término, eso es una constante, multiplicado por VGS minúscula. Entonces esa constante pues una relación o nos lleva a una relación de corriente, de manera que esa constante posee unidades de Siemens o el inverso de ohmios, entonces esa constante sale de aquí se observa ID sobre VGS en minúscula, entonces esa constante KN' W sobre L VGS menos VT, que se denomina entonces la transconductancia del MOSFET. Entonces esta constante mostrada acá es esta GM, de manera que esta I es entonces la ID minúscula, o sea esta ID que solo señala C. Entonces es la relación entre la constante que acaba siendo esa transconductancia aquí definida ahora por el voltaje VGS. Entonces aquí tenemos ambas variables solo AC, AC por este lado y AC por este lado. Entonces esa transconductancia acaba siendo un parámetro muy importante del funcionamiento AC del transistor MOSFET, de manera que formalmente se define la transconductancia como la derivada parcial de la ecuación completa de la corriente con respecto al voltaje VGS en el punto de operación. Vemos aquí entonces VGS solo igual al punto de operación, es decir al VGS en DC. Entonces cuando aplicamos la derivada parcial de esta ecuación de la corriente con respecto al voltaje VGS, solo evaluándolo en el voltaje VGS DC, allí encontramos entonces la transconductancia GM que vamos ahora a utilizar a continuación en los modelos de transistor. Entonces llevando ahora esa relación de linealidad, entonces aquí en la curva cuadrática de la ecuación de la corriente versus el voltaje VGS, entonces esa condición de pequeña señal que acabamos de definir es aquí hacer un zoom lineal, aproximadamente lineal, en el punto de operación, donde ese punto de operación de nuevo consiste en la condición de VGS mayúscula y la corriente ID también aquí en mayúscula. De nuevo ambas son DC, entonces esto aquí es DC y esto aquí es DC. Entonces cuando graficamos la relación entre la señal VGS, ahora AC aquí, y la señal de corriente ID aquí, AC, vemos que hay una relación lineal porque en esa tangente esto es casi una línea recta. Entonces solo se da esa línea recta allí cuando tenemos entonces la condición que ya indicamos de que el VGS medios sea mucho menor a VGS menos VT, ambas mayúsculas. Y allí entonces la corriente ID también tiene su componente DC y su componente AC como una consecuencia de la linealidad del voltaje VGS DC y el voltaje VGS AC a la entrada del transistor MOSFET. Por otra parte, la transconductancia, que ya se definió entonces, que es la relación de la señal de corriente con la señal de voltaje, entonces puede ser, digamos, transcrita de varias maneras. Esta es la ecuación original que se acaba de definir también, pero entonces también podemos observar que dada esta corriente de corriente DC, aquí tenemos DC y DC, ambas son mayúsculas,
Entonces, si esto lo reescribimos, considerando que esa transconductancia está definida aquí así, donde este Kn' es este Kn', la geometría W sobre L y Vgs menos Vt al cuadrado, entonces podemos aquí despejar y encontrar entonces dos ecuaciones más para la transconductancia. Una ecuación que surge entonces aquí es Gm igual a la raíz cuadrada, dado que entonces puedo aquí despejar esto de acá, de la raíz cuadrada de 2Kn' por la raíz cuadrada de la geometría por la raíz cuadrada de la corriente, o sea, de esta corriente ID. O también, otra forma de reescribirlo entonces sería Gm es igual a 2 veces la corriente ID en DC sobre Vgs menos Vt en DC. Entonces aquí vale anotar que todo esto es DC, esto es DC, esto es DC, esto es DC, esto es DC. Entonces todo esto son elementos DC, que te permiten calcular la transconductancia. Entonces con ello vemos que la transconductancia es un parámetro que depende de la corriente DC y el voltaje DC en el gate de este transistor MOSFET, solo en saturación. Entonces con ello podemos transcribir o reescribir el modelo indicado al comienzo de esta videoclase ahora en función de la transconductancia. Entonces todo esto ya es cuando tenemos el voltaje VGS como señal, una vez más acá, nomenclatura todo en minúscula, señal AC, aplicado entre el gate y el source, y entonces la fuente de corriente ahora ya definida en función de ese parámetro nuevo de transconductancia por el voltaje VGS de señal. Entonces de nuevo es un modelo de pequeña señal en AC, ojo, en AC. Entonces de nuevo que requiere, una vez más insisto, en que la relación de VGS medios, al pico, sea mucho menor a VGS menos VT. Entonces se requiere cumplir esto para que este modelo tenga utilidad. O sea, este modelo es útil, es digamos verdadero solo cuando tenemos esta condición que, como ya definí, es la condición de pequeña señal. Y también por otro lado podemos tener el modelo de segundo orden, ya incluyendo el elemento de R0, que también definíamos antes, que depende entonces del parámetro lambda. Entonces donde ya definimos que este R0 es el voltaje de Early sobre la corriente ID en DC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el punto de operación debe estar bien definido para poder tener este cálculo de R0. Entonces es tanto R0 como Gm, ambos dependen, ambos son una función o son funciones del punto de operación Q del transistor MOSFET. Por otro lado, entonces también se puede encontrar en el circuito anterior, aquí en el circuito original del transistor MOSFET básico, que si este RD está acá y yo evalúo un análisis AC, es decir, haciendo que esta parte acá se lleve a tierra, dado que se apagaría la fuente de C, entonces nos queda esta RD entre el drain y tierra. Y con su modelo interno, entonces vamos a encontrar la ganancia de amplificación de ese transistor, de este amplificador. De manera entonces que la relación de voltaje en el drain, aquí, sería el voltaje de drain, VD minúscula, solo señal. Y aquí el voltaje VGS entre este gate y source. Entonces la resistencia RD pues quedará conectada aquí, digamos aquí, a tierra, donde esa tierra también viene conectada aquí al source, también está unido a tierra. Entonces en ese caso aquí estaría RD. Entonces la relación es que esta corriente ID queda subiendo por aquí, esta ID minúscula, que es esta que baja por aquí, ID minúscula. Entonces de manera que este voltaje VD queda definido como la resistencia, o sea, por ley de Ohm, voltaje VD es entonces ley de Ohm R por I, RD por I. ¿Y cuál es I? ¿Cuál es I? Y es entonces menos Gm por VGS. Desde allí despejando encontramos que VD sobre VGS no es más que menos Gm por RD. Una ecuación importante para luego definir la ganancia del amplificador MOSFET. Y en el caso de que aparezca el efecto de Early, este R0 acá, entonces nos queda este source unido a tierra. Aquí nos queda el RD también unido a tierra.
o sea, este RD conectado aquí, pero ahora aquí unidad tierra. Entonces nos quedan 2 resistencias en paralelo, aquí en paralelo. Entonces de manera que ya la ecuación no queda menos Gm por RD, sino que queda menos Gm por el paralelo entre R0 y RD. Y entonces que definir la relación entre el voltaje de drain, aquí el voltaje de drain, y el voltaje VGS, todo a través de la corriente o de la fuente de corriente GM-VGS. Entonces otra expresión también importante que incluye, digamos ahora el efecto Early con la inclusión de este elemento de R0. Entonces la pregunta puede ser, bueno, entonces ¿cuál uso? Si uso esta ecuación de la izquierda o uso la ecuación de la derecha. Ambas son válidas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la ecuación de la derecha es un poco más precisa, porque tiene en cuenta el efecto Early. A medida que uno aumenta el nivel o el orden del modelo, en este caso un modelo de segundo orden, entonces más detalles hay, y de la relación entre el voltaje de drain y voltaje de VGS, pues se da con una relación mucho más precisa que la relación que está aquí a la izquierda. Entonces el hecho de tener en cuenta R0 pues me da una mayor precisión en esa relación de voltajes entre el drain y el voltaje de gate source. Resumiendo lo que acabamos de explicar, entonces tenemos aquí la señal de entrada VGS completa con su componente DC y su componente AC oscilante, cumpliendo la condición de pequeña señal. Aquí está la condición de pequeña señal, de manera que este pico a pico medios entonces siempre sea menor, mucho menor a 2 veces VGS menos VT. Entonces cumpliendo entonces eso, tenemos la linealidad en el voltaje entre el drain y el source, entonces dado por la relación de Gm por RD. Se veía en la ecuación anterior. De manera que aquí vemos el signo negativo, el menos que aparecía en la ecuación, aquel menos que observamos de que VD sobre VGS es igual a menos Gm por RD. Entonces este signo menos indicado aquí, entonces aparece aquí como un desfase. Vemos que aquí este punto menos va aquí con el punto más, y el punto más de aquí va con el punto menos de acá. Entonces esto se debe al desfase originado por ese signo menos indicado aquí en esta ecuación. De manera que entonces el voltaje pico a pico en la salida, o sea en el voltaje VDS, entonces depende de ese factor Gm por RD, visto aquí justamente. Entonces la señal VD, o sea esta VD minúscula que es la señal aquí pico, entonces depende del voltaje pico aquí en el gate source mediante la relación de GMRD. Entonces aquí está GMRD con la relación que define el pico a pico en el voltaje entre drain y source en el transistor. Entonces también, como se menciona aquí, los niveles DC, aquí está DC VGS y aquí el DC, aquí DC VDS. Estos son los niveles del punto de operación que solo se encuentran cuando apagamos toda la señal. Si apagamos la señal, entonces tampoco aparece señal en la salida y solo nos queda el elemento DC que acabo de indicar, este VDS DC y este VGS DC. De manera que la forma de onda de las dos señales entonces queda asociada por el factor Gm y teniendo también en cuenta el elemento de la resistencia RD. Entonces recordemos una vez más, se tiene en cuenta RD o de manera más detallada aún RD en paralelo con R0. Entonces una expresión aún más detallada de la resistencia de salida entre el drain y el source en ese transistor. Entonces, dicho lo anterior, podemos unir esas dos expresiones de voltaje entre el gate y el source y la relación de salida en el VDS, dada la relación de Gm por RD, en la gráfica que vemos al comienzo de esta videoclase, donde está aquí el voltaje VGS versus el voltaje VDS. Entonces, de manera que en la región de saturación, aquí en esta parte intermedia, entonces vemos que a un cambio pequeño en el voltaje entrada, o sea, en el voltaje VGS, vemos aquí un gran cambio en el voltaje de salida, o sea, en VDS. Entonces, lo cual nos da a entender que aquí hay una ganancia de voltaje asociada al punto de operación Q, VDS y VGS aquí. En realidad esto aquí está
mal escrito, en realidad esto aquí es BDS mayúscula. Aquí hay un errorcito aquí de escritura, BDS mayúscula, que es la parte de C del punto de operación. Y acá está BGS mayúscula, aquí está correcto, aquí BGS mayúscula, que entonces una vez más corresponde a este BDS mayúscula aquí, componente de C del voltaje entre el drain y el source, y aquí el componente de C BGS entre el gate y el source. Entonces vemos que ahí en la región intermedia, aquí en esta región de saturación, entonces como esa inclinación allí de esa curva, pues nos muestra justamente la ganancia de corriente a un pequeño cambio aquí, a una señal pequeña, a una pequeña señal. Entre el gate y el source tenemos una gran señal entre el drain y el source. Donde aquí la señal puede ser una señal triangular, una señal sinusoidal, en general cualquier señal que esté oscilando alrededor del punto de operación. Entonces de nuevo esa relación pues muestra aquí la ganancia de voltaje, que entonces queda definida por la relación de la transconductancia y la resistencia RD, o siendo más preciso de nuevo, aquí RD en paralelo con R0. Finalmente es posible resumir entonces lo observado en las últimas diapositivas, donde tenemos relación entre el voltaje VGS, BDS y la corriente ID en DC, una relación que no es lineal, esto es todo DC, dado que son relaciones que dependen de la ecuación cuadrática en saturación entre la corriente y el voltaje. Sin embargo, en pequeña señal, las relaciones de señal a C sí son lineales, siempre y cuando entonces consideremos en esta aproximación la condición de pequeña señal que acabamos de observar, de calcular, de VGS mucho menor a 2 veces, o mejor VGS medio es menor a VGS menos VT. Entonces allí sí tenemos, si observamos una linealidad entre los voltajes y corrientes de señal a C. Entonces una relación no lineal, insisto, debido a la expresión cuadrática de la corriente. Pero lineal entre las señales debido a la condición de pequeña señal. De pequeña señal. Entonces gráficamente vemos aquí de nuevo, entonces la inversión aquí, también esta pendiente negativa, también nos muestra entonces que hay una inversión de fase. Aquí tenemos este menos aquí, o sea, la parte aquí negativa corresponde aquí a la parte positiva máxima acá. Y la parte acá negativa, o sea, la parte de aquí, digamos, pico menos, corresponde aquí al pico máximo. Entonces es una relación que, como ya indiqué antes, tiene que ver con aquel signo menos de nuestra expresión de ganancia. Entonces este signo menos aquí mostrado está relacionado a esta pendiente negativa aquí que se observa en esa parte intermedia de saturación. Y pues ya también aquí la ecuación final de corriente ID versus el voltaje VGS, también asociado a la linealidad en el punto de operación, cuando la condición de VGS es de nuevo de pequeña señal. O sea, aquí entonces se requiere que esto cumpla esta condición de pequeña señal. Para terminar, es importante también, digamos, confirmar o retomar que este elemento RD, a la hora de diseñar esto dentro de un circuito integrado, digamos, cuando se lleve esto a un chip, entonces esta RD no es realizable, no es realizable dentro de un circuito integrado. Entonces en tal caso se requiere alguna estrategia. Recuerden que está en un chip que hemos definido también en otra videoclase anterior, un chip. Entonces esta RD ocupa un área muy grande dentro de ese sistema integrado. Entonces en tal caso se requiere una estrategia distinta que permita entonces emular o representar digamos, la función que hace esta RD aquí. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Entonces en tal caso esta RD denominada carga pasiva, ¿por qué pasiva? Porque es un elemento pasivo como tal, un elemento físico resistivo que uno coloca allí.
Pero entonces, dada la restricción que tenemos al interior del circuito integrado, entonces esta RD se colocará como una carga activa definida ahora como el punto de operación de ese transistor Q1 aquí. De manera que su configuración donde este gate está unido aquí al drain hace que siempre esté saturado. Entonces, en tal caso, ese transistor Q1 acaba aquí observando o definiendo una resistencia de salida R0 que queda aquí conectada al drain de este Q2, de manera que esa R0 entonces acaba siendo equivalente a la RD del circuito original, a esta RD. Entonces, esa es una estrategia de implementar una RD como carga pasiva, implementarla aquí como una carga activa a través de ese transistor, de donde su equivalente o su resistencia de salida equivalente, digamos su R de Thevenin, aquí, si podemos ver esto aquí, esta parte aquí como una R equivalente de Thevenin, esa R de Thevenin entonces acaba siendo justamente esta RD que teníamos aquí en el circuito original. Entonces vemos allí eso. Y también otra versión es aquí la parte inferior donde se usa el espejo de corriente que ya también hemos definido antes. Aquí está el espejo de corriente. Entonces espejo de corriente aquí, donde también el transistor Q2, este transistor Q2 también queda en saturación y entonces también por ende posee aquí una resistencia también equivalente, aquí una resistencia equivalente, una resistencia de Thevenin, que también puede ser entonces, digamos, tener el papel de la RD indicada una vez más en el circuito original de la izquierda. Entonces, esta configuración, ambas configuraciones, entonces acaban representando de manera activa el comportamiento resistivo requerido para polarizar el transistor, en este caso el amplificador, que aquí el amplificador es este aquí, señor, aquí, y aquí el amplificador sería Q2. De nuevo, aquí el amplificador entonces es este, y aquí entonces sería representado por Q2 aquí en el centro, o aquí por el transistor Q1, tanto así que aquí está la señal Vin que yo quiero amplificar y el Vout que sería la señal amplificada. Entonces esas son configuraciones muy comunes a la hora de implementar un amplificador dentro de un chip o dentro de un circuito integrado. Entonces siempre requiriendo que tanto Q1 aquí como Q2 acá estén en saturación. Vemos aquí el VGD igual a 0 voltios, también aquí VGD3 también igual a 0 voltios, lo cual entonces confirma lo que acabo de afirmar de que están en saturación. Entonces bajo saturación su R de salida o su R equivalente de salida, pues entonces acaba siendo utilizada como la resistencia RD requerida para polarizar, o mejor también para definir parte de la carga, pues llamo aquí carga pasiva o carga activa, la carga del respectivo amplificador que estemos implementando. Finalmente, la bibliografía de este tema, los libros de Cedera y Rashid, los cuales también se puede utilizar para complementar cualquier concepto que quede pendiente de esta videoclase. Hasta pronto.